Antes de comenzar, detente un instante y pregúntate algo incómodo. ¿Cuándo fue que empezamos a confundir amor con propiedad? Vivimos en una cultura que todavía romantiza los celos, que disfraza el control como protección, y que aplaude la intensidad aunque huela a obsesión. Pero el amor no aprieta el cuello, no vigila, no castiga por elegir distinto. Cuando alguien cree que la otra persona le pertenece, la ruptura deja de ser tristeza y se convierte en amenaza. Y cuando el ego herido pesa más que la dignidad, el rechazo se interpreta como humillación, y la libertad del otro se vive como traición. Eso no es pasión, eso es posesión. Un crimen de odio no siempre nace del prejuicio colectivo. A veces nace del orgullo individual, de la incapacidad de aceptar que el otro tiene derecho a amar diferente. No se mata por amor, se mata por control. Y cuando alguien decide destruir porque no soporta perder, lo que revela no es cuánto amaba, sino cuánto necesitaba dominar. Hoy no analizamos solo un asesinato. Analizamos una mentalidad peligrosa, una que sigue justificando la violencia con frases como, si no es mía, no es de nadie. Porque cada vez que normalizamos los celos extremos, cada vez que minimizamos las señales, estamos alimentando el terreno donde crecen estas tragedias. El amor auténtico libera, el odio disfrazado de amor encierra, y a veces, mata. Ahora sí, damos inicio a nuestro expediente de hoy. El oficial que no soportó que su exesposa lo cambiara por otra mujer. A plena luz del día, frente a un gimnasio de barrio, un oficial armado decidió que el amor no correspondido era una sentencia de muerte. Lo que algunos titulares intentaron reducir a una trama lesbiana, fue en realidad la historia de un hombre que no soportó perder el control. En Moreno, Buenos Aires, los celos no fueron un rumor, fueron disparos. Advertencia. El contenido que estás a punto de escuchar aborda violencia letal, manipulación emocional y dinámicas de posesión disfrazadas de amor. No busca morbo ni sensacionalismo, sino exponer cómo el ego herido puede transformarse en una tragedia irreversible. Si eres sensible a este tipo de relatos, te recomendamos discreción. Morir por amar distinto. El expediente oscuro de Gabriel Danielo. Moreno amaneció como cualquier otro día de junio. El movimiento habitual, vecinos caminando, rutinas que se repiten, nada parecía anticipar que, frente a la puerta de un gimnasio, se escribiría una escena brutal que revelaría lo peor de una mente incapaz de aceptar el abandono. Gabriel Fernando Danielo tenía 39 años y portaba un uniforme que representaba autoridad. Era agente de la policía de la ciudad. Durante años, su identidad pública fue la del funcionario armado encargado de proteger, pero detrás de esa fachada persistía otra historia, la de un hombre que no había aceptado el final de su matrimonio. Su exesposa había decidido rehacer su vida. Lo hizo con otra mujer. Para muchos, un simple ejercicio de libertad personal. Para Danielo, una herida intolerable. No se trataba solo de una ruptura sentimental. En su mente, aquello representaba una humillación, no la pérdida del amor, sino la pérdida del control. Marcela Fabiana Heredia, de 46 años, se convirtió en el blanco de esa obsesión. Era la nueva pareja de su exmujer. No había antecedentes de violencia pública hacia ella, pero sí existía un clima de tensión creciente. Celos que ya no eran discusiones privadas, sino un resentimiento incubado en silencio. El 3 de junio, Danielo tomó una decisión irreversible. Interceptó a Marcela en la puerta del gimnasio. No hubo discusión larga ni oportunidad de huida. Los disparos fueron directos, mortales. Un ataque ejecutado con frialdad, utilizando el conocimiento y la destreza que le había dado su formación policial. La escena fue tan rápida como devastadora. Una mujer cayó frente a testigos. El estruendo rompió la normalidad del barrio. Lo que siguió no fue un arrebato descontrolado, sino una secuencia que evidenciaba algo más profundo, la necesidad de castigar. Tras disparar contra Marcela, Danielo retuvo a su exesposa. La tomó como rehén por un breve tiempo.
no para escapar de inmediato, sino para imponerle una escena calculada. Según trascendió, la dejó con vida bajo la premisa de que debía sufrir. No bastaba con eliminar a la nueva pareja. Necesitaba asegurarse de que ella presenciara las consecuencias de haberlo dejado. Ese detalle transforma el caso en algo más que un crimen pasional. No fue una explosión momentánea de celos. Fue un acto con intención simbólica, un mensaje violento dirigido a quien había decidido amar diferente. Luego vino el atrincheramiento. Danielo ingresó al gimnasio y permaneció allí durante horas. 10 horas de tensión. Afuera, un operativo creciente, sirenas, negociadores, curiosos alejados por cintas de seguridad. Adentro, un hombre armado enfrentando el cerco de la realidad. La figura del policía convertido en agresor generó una pregunta inevitable. ¿Qué ocurre cuando quien porta el arma del Estado la utiliza para resolver conflictos personales? La línea entre autoridad y abuso se había borrado por completo. Durante esas horas, la historia comenzó a distorsionarse en algunos medios. Se habló de drama pasional y de trama lesbiana, como si el eje estuviera en la orientación sexual de las víctimas, y no en la violencia ejercida por un hombre que no aceptó la ruptura. El lenguaje, una vez más, intentó suavizar lo que era brutalmente claro. Un femicidio motivado por celos y posesión. Mientras el tiempo avanzaba, la presión aumentaba. Danielo sabía que no había salida limpia, había cruzado un punto sin retorno. Finalmente, en medio del asedio, tomó la última decisión. Se disparó en la cabeza. Fue trasladado con vida a un hospital, pero falleció horas después. El saldo inmediato fue devastador. Una mujer asesinada, otra marcada para siempre por haber sido obligada a presenciar el horror. Y una comunidad sacudida por la violencia de quien debía protegerla. Pero el expediente no termina con el disparo final. Lo que queda es la pregunta incómoda. ¿Cuántas señales previas fueron ignoradas? ¿Cuánto pesa la cultura que romantiza los celos como prueba de amor? ¿Cuándo la pérdida deja de ser duelo y se convierte en una necesidad de dominación? En Moreno, el eco de los disparos no solo recordó la fragilidad de la vida, también dejó al descubierto una verdad inquietante. El peligro no siempre viene de la oscuridad anónima. A veces porta uniforme y actúa convencido de que el amor le da derecho a destruir. La muerte de Gabriel Danielo no cerró el caso, apenas lo transformó. Con el agresor fallecido, no hubo juicio, no hubo sentencia formal, no hubo una sala donde se escucharan testimonios completos, ni una condena que ordenara los hechos en un expediente definitivo. Lo que quedó fue un rompecabezas de silencios, antecedentes y preguntas sin respuesta judicial. La exesposa sobrevivió, pero quedó atrapada en una escena que difícilmente pueda borrar. Haber sido retenida, obligada a presenciar el asesinato de su pareja, convertida en espectadora forzada de un acto diseñado para castigarla emocionalmente. No era solo un crimen contra Marcela, era una violencia dirigida también contra ella, un intento de marcarla para siempre. Los investigadores reconstruyeron las horas previas. No se trató de un encuentro casual. Danielo sabía dónde encontrarla, sabía los horarios, sabía cómo acercarse sin levantar sospechas inmediatas. Esa planificación desmonta la narrativa del arrebato impulsivo. Aquí hubo decisión, desplazamiento y ejecución. También hubo un elemento que incomoda. El arma no era un objeto cualquiera en manos improvisadas. Era parte de su entorno profesional. La línea entre su rol institucional y su vida privada se diluyó en el momento en que convirtió un conflicto sentimental en una operación personal armada. En el barrio, los vecinos empezaron a hablar de señales que ahora parecían evidentes. Comentarios sobre su carácter posesivo, dificultades para aceptar la separación, una insistencia que se disfrazaba de reconciliación, pero que en realidad era control. Como suele ocurrir, las alertas se reconocen con claridad solo después de la tragedia. La construcción mediática también dejó huella. Titulares que insinuaban morbo alrededor de la orientación sexual de la pareja, enfoques que desplazaban el centro del problema hacia una supuesta provocación sentimental. Pero el eje no estaba en a quién amaba la exesposa.
El eje estaba en la incapacidad de Danielo para tolerar que ella eligiera. La palabra clave no es amor, es posesión. Cuando alguien asume que la otra persona le pertenece, la ruptura se vive como despojo, y cuando esa mentalidad se combina con acceso a armas, entrenamiento y una identidad asociada al poder, el riesgo se multiplica. El atrincheramiento durante 10 horas fue el último acto de control. Encerrado en el gimnasio, rodeado por fuerzas de seguridad, Danielo aún sostenía el foco mediático. Negociadores intentaron persuadirlo. Afuera, la tensión crecía. Adentro el silencio se volvía más pesado. No eligió entregarse, eligió decidir el final. Ese disparo final fue coherente con la lógica que había dominado todo el episodio. Si no podía controlar la historia, prefería cerrarla a él mismo. El impacto institucional también fue inevitable. Un agente activo convertido en autor de un femicidio obliga a revisar protocolos, evaluaciones psicológicas, mecanismos de prevención. Porque cuando la violencia proviene de alguien entrenado por el Estado, la responsabilidad se expande más allá del individuo. Sin embargo, en el centro de todo permanece una ausencia irreparable. Marcela Fabiana Heredia no era un símbolo ni un titular. Era una mujer con vida propia, con vínculos, con proyectos. Su asesinato no fue un efecto colateral de una disputa. Fue el resultado directo de una decisión violenta. Este expediente revela algo que se repite con demasiada frecuencia. Los celos no son una prueba de amor. Son una señal de inseguridad y deseo de dominio. Y cuando se justifican socialmente como pasión intensa, se alimenta el terreno donde crecen tragedias como esta. El caso de Moreno no necesita adornos. No es una historia de triángulos románticos ni de provocaciones. Es la crónica de un hombre que confundió su orgullo herido con un derecho a castigar. El desenlace es claro y brutal. Una víctima asesinada, otra sobreviviente marcada por el trauma. Un agresor que eligió el suicidio antes que enfrentar la justicia. Y una comunidad que tuvo que mirar de frente cómo la violencia puede irrumpir en la rutina más cotidiana. La pregunta final no es por qué ella eligió amar a otra mujer. La pregunta es por qué todavía existen hombres que creen que perder una relación les otorga licencia para destruir vidas. Si este caso te invita a reflexionar, te leemos. Suscríbete al canal para continuar analizando expedientes que exponen las sombras que muchos prefieren ignorar. Y deja tu opinión en la caja de comentarios. Tu voz también forma parte de esta conversación.